Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de WhatsApp, les traemos una parte del estudio titulado Toda la verdad sobre los diezmos y las ofrendas. Por Alexander Hell. Esta parte está titulada El diezmo y las ofrendas según el Nuevo Testamento. En la descripción del video, le vamos a poner el enlace del video completo, y también del libro, para que lo puedan descargar y compartir gratuitamente. Muy bien, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento y ver cómo funciona el asunto del diezmo en el Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento hay varios pasajes bíblicos que los falsos maestros toman, los retuercen para aplicarlo a la iglesia y decir, miren, tienen que diezmar dinero. Pues les voy a demostrar, hermanos, que en el Nuevo Testamento jamás se aplica el diezmo monetario a los cristianos. Y vamos a comenzar con Jesucristo y el diezmo. Entonces vamos a iniciar el tema en el Nuevo Testamento con las siguientes preguntas. ¿Diezmó Jesucristo entregándolo a los sacerdotes del templo el 10% de su sueldo? ¿Pidió el Señor Jesucristo diezmo a sus seguidores? ¿Dijo alguna vez el Señor Jesucristo que el cristiano que no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios? En alguna parte de los evangelios se encuentra nuestro Señor Jesucristo tomando pasajes de la ley de Moisés o de parte del Antiguo Testamento para obligar a los cristianos a diezmar dinero de su sueldo. Hermanos, si examinamos a fondo los 4 evangelios, en ninguna parte encontramos a nuestro Señor Jesucristo pagando diezmo para el sostenimiento del sacerdocio levítico en el templo. Mucho menos, jamás vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo cobrándole diezmos a sus seguidores para sostener su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, no pudo haber diezmado porque no era agricultor o ganadero, los cuales según la ley eran los únicos que estaban obligados a diezmar, según se lee en Levítico 27, verso 30 al 32. Jesús bíblicamente era carpintero. Tampoco nuestro Señor Jesucristo podía recibir diezmo de sus seguidores porque Jesús no era levita. Nuestro Señor Jesucristo era judío y sus apóstoles no recibían, sus apóstoles no diezmaban ni recibían diezmo porque eran pescadores. Sin duda alguna, el Señor Jesucristo nunca quebrantaría el orden de Dios como hacen los ministros actuales de las iglesias evangélicas, tomando el lugar de los levitas y recibiendo un falso diezmo monetario sacado del sueldo de los miembros de sus iglesias conciliares. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo jamás lo vamos a ver tomando los pasajes de Malaquías 3:10 para amenazar y decirle malditos y ladrones a aquellos que no le entregaban diezmos, ya que dicho pasaje no es aplicable a la iglesia del Nuevo Pacto, sino que estaba dirigido a los líderes israelitas que estaban sujetos a la ley de Moisés. En el tiempo en que se escribió los evangelios o el Nuevo Testamento o la historia de Jesús, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén, y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, versos 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían llevar diezmos al templo, según está estipulado en la ley. Los maestros iglesianos actuales, aquellos que gobiernan el sistema evangélico, siempre toman las palabras de Jesús, de nuestro Señor, registradas en Lucas 11, verso 42 y en Mateo 23, 23. Evidentemente, ambos pasajes dicen lo mismo, para decir que Jesucristo apoyaba el diezmo monetario, o para asegurar que Jesucristo le ordena a la iglesia a cumplir con la ley del diezmo. Vamos a leer el pasaje y usted mismo se ha de dar cuenta que esas palabras estaban dirigidas exclusivamente a los fariseos, los que están sujetos a la ley de Moisés, y no a los seguidores de Cristo. Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios,
Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Tomando este pasaje bíblico que acabamos de leer, es que los pastores iglesieros pues quieren decir que Jesucristo andaba predicando que la iglesia tiene que diezmar. Sin embargo, si ustedes notan, analizan bien el pasaje, Jesús no dice eso por ninguna parte. Es al revés. Jesús está reprochando la mala conducta de los fariseos y rabinos que estaban sujetos a la ley. Y lo primero que le dice Jesús es la verdad sobre el diezmo, que ellos diezman la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, en el tiempo de Jesús el diezmo continuaba siendo agrícola. El Señor Jesús no mencionó dinero por ningún lugar. Por tanto, no se puede comparar lo que Jesús dice aquí con el diezmo iglesiero monetario que se cobran en las iglesias evangélicas. Entonces Jesús se está refiriendo exclusivamente a los fariseos. Ay de vosotros fariseos, dijo Jesús. Él no dijo ay de vosotros iglesia, ay de vosotros cristianos, porque ustedes deben de diezmar. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que estos iglesieros modernos quieren retorcer las palabras del mismo Señor? Además de esto, Jesús nunca, jamás mantuvo su ministerio a base de diezmos, sino a base de ofrendas voluntarias. Y eso está ahí registrado en Lucas capítulo 8, verso 3, donde dice que Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas personas más le servían con sus bienes. O sea, esas personas ofrendaban al ministerio de Jesús de forma voluntaria. No es tampoco que Jesús andaba pidiéndole dinero a nadie. Es que no hay texto que lo diga. Ni texto que diga, mucho menos que Jesús andaba cobrando diezmo. Porque Jesús es judío. Jesús no era levita. Y nuestro Señor no iba a quebrantar lo que Dios mismo había dispuesto para el pacto del Antiguo Testamento. Entonces, cuando estos pastores modernos toman estos pasajes para decir que Jesús estaba pidiendo diezmo, simplemente están mintiendo. Los fariseos no diezmaban la pesca, las gemas, los tejidos o el dinero, pero sí diezmaban hasta las más pequeñas de las semillas, ya que eso era lo que ordenaba la ley. Con todo y ser los fariseos buenos diezmadores, la palabra de Jesús a ellos es de ay de vosotros hipócritas. Él no los felicitó por ser buenos diezmadores, pero sí les reprochó que tuvieran una fachada hipócrita de religiosidad, de santurronería, cumpliendo la ley estrictamente como esa ley del diezmo, pero descuidando lo más importante de la misma ley, que era hacer justicia y amar al prójimo. Bien, hermanos, recuerden que yo estoy pasando muchas páginas de este estudio para no leerlo porque es muy extenso. Pues entonces sartando, tratando de resumir lo más que yo puedo los pasajes, por eso muchas veces corto de repente. Entonces les repito, hermanos, al final del estudio, cuando yo termine de hacer la lectura, voy a dejar el enlace del libro completo para que ustedes lo descarguen y lo analicen por ustedes mismos. Entonces vamos a entrar ahora al tema de las ofrendas voluntarias, que es lo que sí se enseña en el Nuevo Testamento para los cristianos, ofrendar con entera libertad. Porque evidentemente el diezmo monetario que aplican los evangélicos pentecostales en sus iglesias es un total fraude. Entonces vamos a entrar ahora al tema de las ofrendas voluntarias. Muy bien, hay varios capítulos en este libro que habla sobre las ofrendas voluntarias, pero me voy a enfocar en el capítulo número 8. Ya el resto de esos capítulos lo leerá ustedes mismos cuando descarguen el libro. El capítulo 8 lleva por título El apóstol Pablo y la administración de la iglesia. Y comienzo a leer. Los ejemplos más destacados y poderosos que encontramos en la Biblia de cómo se debe levantar y administrar la iglesia lo encontramos en la vida y ministerio del apóstol Pablo. De todos los escritores del Nuevo Testamento, sin duda, Pablo habría sido el más capacitado para usar pasajes del Antiguo Testamento y conseguir que la gente le diera diezmos y primicias para mantener sus gastos personales
y el de su ministerio, ya que el apóstol Pablo había sido un asiduo estudiante de la ley judía y estaba bastante familiarizado con la élite farisea. Recordemos que Jesucristo acusó públicamente a los fariseos y sacerdotes del templo llamándolos ávaros, ya que estos habían convertido el templo en una cueva de ladrones, es decir, estaban usando la casa de Dios para exprimirle el dinero a las personas. Pero Pablo nunca citó ni un solo pasaje del Antiguo Testamento para hacer que los cristianos le dieran diezmos monetarios, como acostumbran a hacer los modernos líderes evangélicos, los cuales siempre viven rebuscando versículos del Antiguo Testamento, sobre todo pasajes de la ley de Moisés o del libro de Malaquías o de la historia de Abraham, para poder justificar la cobradera de diezmo de dinero del sueldo de sus feligreses que tienen los dirigentes de las iglesias modernas supuestamente cristianas. Seguramente el apóstol Pablo pudo también manipular la situación para exigir diezmo, porque el templo de Jerusalén y su sistema de sacrificios estaba todavía vigente durante su vida. Pero Pablo sabía que solo los levitas podían recibir los diezmos según estaba estipulado por la ley. Muchos de sus primeros conversos que seguían a Pablo eran judíos. Seguramente si Pablo hubiera tenido derecho para recibir diezmos, ellos se los habrían dado, pero no era legal, ya que Pablo no era levita. En realidad Pablo era de la tribu de Benjamín, por eso no podía recibir diezmo, porque solamente los levitas podían recibir diezmo según la ley. Además, el diezmo descrito en las páginas de la Biblia nunca fue dinero. En el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los levitas y sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén y el diezmo seguía siendo lo que siempre ha sido, producto del campo y animales. Nunca fue dinero, según se lee en Levítico 27, versos 30 al 32. Por lo tanto, solo los terratenientes y los criadores de ganado eran los únicos que podían dar diezmos al templo, según estaba estipulado por la ley. Y esos productos del campo diezmados eran usados solamente para el sostenimiento de los levitas, para ayudar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Evidentemente el apóstol Pablo podía tomar a esos levitas, sacerdotes que se estaban convirtiendo a Jesús a través del ministerio de Pablo, y hacerlos tesoreros del ministerio de Pablo, y a través de ese ministerio Pablo cobrar diezmos. Pero que Pablo no hizo nada de eso, porque Pablo sabía que entonces estaba infringiendo la ley, ya que la ley estipula que el diezmo recibido era simplemente producto del campo para sostener el ministerio del templo, que se manejaba según la ley de Moisés, y para sostener al huérfano, la viuda y los extranjeros, no para sostener el ministerio cristiano, ya que el ministerio cristiano se ministraba de otra manera muy, pero muy diferente. Pablo era un gran conocedor de la ley, o sea que también pudo atacar a la iglesia con versículos como el de Malaquías 3:10, pero nunca lo hizo porque él sabía que la iglesia no estaba sujeta a la ley de Moisés. Entonces Pablo nunca manipuló la situación para sacar diezmo de dinero, como hacen los dirigentes actuales de las iglesias apóstatas evangélicas pentecostales. Ahora tengamos pendiente esto: cuando Pablo citó el Antiguo Testamento para justificar ayuda financiera, citó Deuteronomio 25, verso 4, donde dice: no pondrás bozar al buey que trilla. Eso Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, verso 9. Y lo citó nuevamente en Timoteo 5, verso 17 al 18, donde dice: los ancianos que dirigen sean tenidos por digno de doble honor, específicamente de los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla. Cuando Pablo habla de doble honor, simplemente se estaba refiriendo a una ayuda financiera que el apóstol aconsejaba le cedieran a los ancianos, oígase bien, los ancianos dedicados de por vida a la enseñanza de las Escrituras en la iglesia. Todo esto es muy diferente al diezmo iglesiero de la actualidad, el cual es exigido por ley, por obligación, por todos aquellos
que en este tiempo se autotitulan ungidos que gobiernan el sistema evangélico. Vemos también que Pablo defendía el derecho de aquellos hombres que eran mayores de edad o ancianos y que estaban dedicados a tiempo completo a la obra del Señor en la enseñanza de las Escrituras. Pablo aconsejaba a la iglesia que debían sostener a esas personas y les dieran doble honor, es decir, mantenimiento económico a través de las ofrendas voluntarias. Estas personas eran ancianos de verdad, mayores de edad. No eran hombres o mujeres jóvenes. Eso eran ancianos y ya no podían trabajar y habían dedicado el resto de su vida a la obra del evangelio. O sea, esto es muy diferente a lo que vemos en las iglesias modernas donde a hombres jóvenes se le da el título de anciano como si eso fuera un título. Y eso es ridículo. Es que anciano no es un título. Cuando el apóstol Pablo hablaba de ayudar económicamente a los ancianos, hermanos, estaba hablando de personas mayores de edad que estaban de por vida pues ya dedicados a la obra del evangelio y eran obispos y pastores, muchos de esos ancianos. Entonces, bíblicamente hablando, Pablo enseña que solamente los evangelistas, por ejemplo, aquellos que andan de lugar en lugar predicando el evangelio, y los ancianos mayores de edad que ya no pueden trabajar y que estaban dedicados de por vida al ministerio y la enseñanza de las Escrituras, eran los únicos que tenían el derecho de recibir sustento de la obra, o sea, sustento de las ofrendas voluntarias de los creyentes. Todos los demás tenían que trabajar, no importa el título que tuvieran dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo enseña diciendo: el que no trabaje, que no coma. Y el mismo apóstol Pablo tenía el papel de evangelista y de apóstol y de pastor, pero también de evangelista, ya que el apóstol Pablo viajaba de lugar en lugar predicando el evangelio de la gracia y en varias ocasiones recibió las ofrendas voluntarias que con amor los hermanos le entregaban. Pero también Pablo trabajaba fabricando tiendas para ganarse el sustento. Esto quiere decir que cuando un evangelista permanece demasiado tiempo en un lugar, no debe convertirse en una carga para la iglesia, sino que debe ponerse a trabajar hasta el día que se marche. Ahora, si el evangelista va de paso, pues la iglesia tiene que ayudarlo económicamente. Varias veces el apóstol Pablo rechazó que lo mantuvieran, pues decía por no poner obstáculo al evangelio de Cristo y prefería trabajar con sus propias manos. Pero también vemos que en otras ocasiones recibía las ofrendas que le enviaban los creyentes para su sostenimiento y las recibía con mucha acción de gracia. Por ejemplo, en Filipenses 4, verso 18, dice el apóstol Pablo: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Al principio del trabajo misionero de Pablo, él proveyó para sí mismo con su habilidad de fabricar tienda. Él decía: vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras de Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Léalo en Hechos 20, versos 34 al 35. El apóstol Pablo nunca le dijo a los cristianos que tenían que pactar dinero con Dios o hacer voto de dinero con Dios, entregándole dinero a algún líder de la iglesia para recibir luego la bendición de Dios. Todo lo contrario. Cuando el apóstol Pablo les pedía ayuda financiera a los creyentes, era para suplir las necesidades de otros cristianos. Humildemente, el apóstol Pablo le decía lo siguiente en 2 de Corintios 9, verso 5. Dice el apóstol: no hablo como quien manda. Oigan bien, no hablo como quien manda, como si fuera obligado, como una orden mía, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro también la sinceridad de vuestro amor. Eso está en 2 de Corintios 8:8. También decía el apóstol Pablo: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 2 de Corintios 9:5. Fíjense bien que el apóstol Pablo no exigía obligatoriamente la ofrenda. No. Era un asunto de generosidad para ayudar a otros cristianos. No era una exigencia obligatoria.
como que si usted no da su ofrenda, usted es un maldito. Pues no, para nada. Por eso en 2 Corintios 9, verso 7, el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oigan esto, hermanos, qué precioso este versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Usted es libre de dar como usted se propuso, pero no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. O sea, es un asunto que nace del corazón, que es agradecido a Dios y que quiere ayudar al prójimo. Entonces, de ninguna manera usted lo va a hacer con tristeza, ni porque haya una ley que te maldiga a ti si tú no ofrendas o si tú no diezmas. No, en el Nuevo Testamento no se usa eso, sino que usted ofrenda con entera libertad, como propuso usted en su corazón. Y seguro que usted lo va a hacer bien, porque usted sabe que Dios ama al dador alegre. Bueno, hermanos, queda un último capítulo que leer, pero como ya yo lo he parafraseado en los comentarios anteriores, pues no voy a leer todo esto porque es muy extenso. El capítulo se titula Surgimiento del diezmo iglesiero monetario y se explica en toda esta parte históricamente hablando, porque son datos históricos que si ustedes quieren, luego que ustedes comiencen a comentar más tardecito, pues yo le puedo leer esto en especial. Porque aquí están los datos históricos que demuestran cómo el diezmo monetario fue introducido por hombres avarientos en la cristiandad apóstata. En primer lugar, surgió a través del catolicismo romano y luego se consolidó en las iglesias protestantes. No que las iglesias protestantes al principio hacían esto, sino que luego también fue infiltrada por esta doctrina de demonios del diezmo monetario. Pero esta parte, si ustedes gustan, se lo voy a leer más tarde, hermanos, porque quiero ya abrir el chat para que ustedes entonces comiencen a dar sus opiniones o sus preguntas. Entonces repito, este último capítulo de cómo el diezmo monetario falso y antibíblico entró dentro de la cristiandad apóstata para sostener una cristiandad gobernada por lobos rapaces, por engañadores y ladrones de la fe, ladrones en los púlpitos. ¿Cómo entró esto en la iglesia? Pues eso se trata este último capítulo. Entonces esto, repito, se lo voy a leer, hermanos, pues más tarde, cuando ya ustedes pues hayan comentado, cuando ustedes hagan sus preguntas y bueno, cuando comience la tertulia entre los hermanos. Pues paso las palabras, hermanos, y aquí abro el chat. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.